¿Qué son políticas públicas? Podemos empezar definiendo el término política y según la Real Academia Española es la ciencia y el arte de gobernar que trata de la organización y la administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Por otro lado, cuando se habla de lo público, se entiende como lo relativo o perteneciente a una sociedad o al pueblo. Entonces, bien, las políticas públicas podemos entenderlas como la acción de un gobierno o que un gobierno desarrolla en función de un problema o una situación determinada de la sociedad, en búsqueda de mitigar dichas problemáticas sociales o de mejorar el bienestar social. Para entender un poco mejor el término de políticas públicas, hablemos un poco de lo que se conoce como el ciclo de las políticas públicas. Desde esta perspectiva tenemos la posibilidad de estudiar y hacer un análisis de las políticas públicas siguiendo una serie de momentos. Comenzamos fundamentalmente por la pregunta o el cuestionamiento de cuáles son los problemas públicos que afectan una sociedad, un sector o una parte de ella, la salud, la educación, la cultura, o ya sea un territorio en específico, Riohacha, La Guajira, la costa. Entonces el punto de partida siempre será el problema público. Ese problema público se debate con los interesados, las comunidades, y se va construyendo lo que se denomina la agenda de problemas públicos. A partir de esa agenda, las autoridades públicas competentes toman decisiones y pasamos, digamos que al segundo momento del proceso, y a este se le llama la formulación de políticas públicas. ¿Para qué se hace una formulación?, preguntarán. Entonces, en esta se dan las pautas o se hace para guiar el quehacer de la administración pública, y aquí se seleccionan las problemáticas a resolver y las posibles soluciones. Seguidamente a este se da la ejecución de las políticas públicas y la construcción de estas, ya sea una política de vivienda, de educación, entre muchas otras. Y como en todo proyecto, para finalizar, se da algo llamado la evaluación, donde se analiza el impacto que tuvo dichas políticas y las consecuencias o los puntos a mejorar de esa política. Entonces podemos concluir diciendo que las políticas públicas, de cierta manera, y como lo definen muchos autores, es ese enfoque para determinar cómo un gobierno elige atender o resolver cierto problema social. Muchas gracias. Línea base de las políticas públicas para la familia. Esta se adaptó tras el decreto 545 de 2011 como respuesta a la administración distrital a la atención a la familia, ya que decían que la familia no solo era un sujeto colectivo titular de derechos y no solo de necesidades individuales. La política pública definía y tenía como análisis la estructura familiar, ya que decía que la familia era una organización social capaz de ser reconocida y reconocer. Esta se tenía en estudio y en análisis por su diversidad de características y de estructuras. De ahí hablamos de la tipología de hogares, ya que esta se dio por la gran variedad de estructuras que se encuentran en las familias. Y esta se basa por el gran parentesco o el parentesco generacional. Los hogares se clasifican en hogares familiares y no familiares. Esto depende de la existencia de un núcleo primario. Los hogares familiares están compuestos por hogares nucleares, padre-madre con o sin hijos, amplio o extenso, padre-madre con o sin hijos y otros parientes más, compuestos, madre-padre con o sin hijos y más otros no miembros de la familia. En esta otra imagen podemos percibir los hogares generacionales. Están compuestos solo de adultos mayores o solo generaciones intermedias, hogares sin niños, sin generación intermedia, sin adultos o hogares multigeneracionales. La familia tiene unos derechos y estos son: derecho a una vida libre de violencia, y esto tiene que ser una garantía para todos nosotros y nuestras familias. Derecho a la igualdad, derecho a la seguridad pública, derecho a un trabajo justo o ingresos,
derecho a la alimentación que cumpla sus necesidades básicas, derecho a vivir en un ambiente libre y seguro, derecho a la salud plena, derecho a la educación con igualdad de oportunidades. Para terminar, la tipología estudia a la familia, a su estructura, a su clasificación, para así por medio de estas poder dar una intervención pública con base a sus bienes y servicios. Claro está, de acuerdo, se conforma la familia. Buenos días, compañero. Bueno, siguiendo con esta exposición, les comento que para nadie es un secreto que el departamento de La Guajira presenta grandes desequilibrios sociales y económicos que de alguna u otra forma repercuten de manera directa en los altos índices de pobreza y marginalidad que vive nuestro departamento. Todo eso debido a que a la falta de esos servicios públicos que si bien no cuenta el departamento. Ahora, ¿cuáles son esos servicios con los que cuenta nuestro departamento? Primero, tenemos el servicio de política de seguridad social. Segundo, el servicio de gerencia de seguridad de la información. Y tercero, el servicio de política de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, el primer servicio de política ¿qué busca ese primer servicio de política? Bueno, busca que nosotros conozcamos los riesgos que pueden estar expuestos, en las que podemos estar expuestos en el entorno digital y cómo nosotros podemos prevenir y reanimar frente a esos delitos que se presenten. El segundo es una política que asegura información, es decir, esto lo hace mediante un documento en la que ellos detallan las reglas, expectativas y ese enfoque general que utiliza dicha organización. ¿Para qué? Para mantener esa confidencialidad integral y esa disponibilidad de sus datos. El rol del trabajador social en las políticas públicas y sociales en La Guajira. El trabajador social en La Guajira juega un papel fundamental en la implementación y monitoreo de estas políticas públicas y sociales. Algunas de sus funciones incluyen el diagnóstico social. Aquí nosotros los trabajadores sociales identificamos las problemáticas y necesidades de las comunidades, especialmente de aquellas en condición de vulnerabilidad como lo son las comunidades indígenas guayú. También gestión y coordinación de programas. Aquí nosotros trabajamos en la implementación de programas sociales, gestionando recursos y articulando esfuerzos entre las comunidades y gobiernos y organizaciones no gubernamentales. También tenemos la promoción y defensa de los derechos. Nosotros aquí promovemos los derechos humanos y acompañamos a las comunidades en la defensa de sus derechos, especialmente en situaciones de pobreza extrema, violencia o exclusión social. En la intervención social nosotros realizamos intervenciones directas en casos de crisis como desnutrición infantil, desplazamiento o violencia intrafamiliar, proporcionando apoyo psicosocial y canalizando los recursos. En la educación y sensibilización trabajamos en la formación y sensibilización de la comunidad en temas de salud, en temas de educación, de derechos humanos y desarrollo comunitario. En resumen, el trabajador social en La Guajira tiene un papel clave en la adaptación e implementación efectiva de las políticas sociales, asegurando que éstas respondan a las realidades culturales y sociales o económicas de la región, con un enfoque inclusivo y de derechos.